La perspectiva de género, la igualdad y no discriminación y la protección de los derechos humanos tienen un espacio para su reflexión. Igualdades, un podcast de Central Electoral. Hoy en el estudio, la consejera electoral del INE, Dania Rabel Cuevas, charlará con Belén Sanz Luque, representante de ONU Mujeres en México, con el tema Mujeres y Hombres, Violencia de Género. Igualdades. De acuerdo con la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la violencia contra las mujeres en razón de género es todo acto que tenga como resultado un daño psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual y cualquier otra forma análoga que lesione o sea susceptible de dañar la dignidad, integridad o libertad de las mujeres. Esta, además, se presenta en diversas modalidades, ya sea en el ámbito familiar, laboral o en comunidad. Es en esta última donde se presenta la violencia política, que limita a las mujeres y las coloca en situación de desventaja para acceder y ejercer sus derechos político-electorales. De acuerdo con el Protocolo para la Atención de la Violencia Política contra las Mujeres en razón de género, impulsado por autoridades electorales, se puede identificar este tipo de violencia cuando están presentes 5 elementos. 1. Que el acto u omisión se base en elementos de género. 2. Que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos político-electorales de las mujeres. 3. Que se dé en el marco del ejercicio de derechos político-electorales o de un cargo público. 4. Que sea simbólico, verbal, patrimonial, económico, físico, sexual o psicológico. 5. Además, puede ser perpetrado por cualquiera, pero en particular por integrantes de partidos políticos, aspirantes, personas que obtuvieron la precandidatura o la candidatura, entre otros. Estos puntos son una guía. Sin embargo, debido a la complejidad del tema, es necesario que cada caso se analice y así definir las acciones que se deben tomar para su atención. Igualdades. Bienvenidos y bienvenidas a Igualdades. Hoy vamos a tener el gusto de hablar con Belén Sanz Luque, que es representante de ONU Mujeres en México. Ella nos va a hablar en el marco del Día Internacional de la Mujer. En este sentido es importante entender la relevancia del 8 de marzo porque esto nos obliga a hacer un ejercicio de memoria. El 8 de marzo no es para festejar la feminidad o no es un día para agradecer que somos mujeres, sino tiene un sentido eminentemente político y que busca que recordemos que las estructuras culturales en las que hombres y mujeres hemos crecido en la sociedad son estructuras en donde no se ven como iguales a los hombres y las mujeres. Además, el 8 de marzo está marcado en 2 acontecimientos históricos que ocurrieron en Nueva York. Uno en 1857, con una marcha multitudinaria de obreras textiles que fue reprimida brutalmente por la policía, y otro en 1908, que fue un incendio que ocurrió en una fábrica textil en donde murieron 100 mujeres porque estaban encerradas mientras trabajaban. Hoy es un día para reflexionar sobre el género y cómo este es un mecanismo a través del cual se pretende establecer el lugar que deben de ocupar hombres y mujeres en la sociedad. Al respecto, quisiera preguntarle a nuestra invitada cuál es la consecuencia de esta predisposición social de la personalidad y, en términos de nuestros derechos de ciudadanía, cuáles son las implicaciones de género como forma de distinción entre hombres y mujeres. Bueno, muchas gracias, consejera, y es un gusto acompañarles en este espacio. Nos alegra que desde el INE se esté haciendo una reflexión en torno al 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, que, como bien se mencionaba, no busca hacer una celebración a las mujeres en el sentido estricto, sino reflexionar sobre los derechos de las mujeres y cómo avanzar hacia la igualdad de género. En este sentido, la reflexión que tenemos desde las mujeres es que claramente los desequilibrios históricos entre los hombres y las mujeres ha venido agravándose siempre que miramos hacia elementos específicos de la desigualdad. Cuando miramos el hecho de que la cultura reproduce la discriminación basada en género
y esto hace que las mujeres tengamos menos oportunidades que los hombres en temas tan básicos y tan elementales como puede ser el acceso, por ejemplo, a la educación, el acceso a la salud y en este año tan importante para México, el acceso al espacio público. Todavía las mujeres tenemos enormes dificultades para participar en la política y por lo tanto para participar en la toma de decisiones sobre lo que afecta a nuestras vidas, que son las decisiones públicas, las decisiones que toma el Estado en torno a nuestros derechos. En este sentido, la condición de ser hombre y de ser mujer todavía viene marcada por estereotipos de género y esto impide el desarrollo pleno de nuestros derechos como mujeres, pero también, en definitiva, es un impedimento para el desarrollo de toda la sociedad en su conjunto. Digamos, matizar en este sentido que a pesar de que hemos visto grandes mejorías al reconocer los derechos de las mujeres en las leyes, en las constituciones y en las políticas públicas, todavía estas leyes no se han convertido en igualdad real o en igualdad sustantiva para las mujeres y es uno de los desafíos, creo yo, de nuestro tiempo más urgentes y más importantes. Naciones Unidas ha hecho particular énfasis en lograr la igualdad sustantiva y de hecho desde hace muchos años ha venido realizando varias acciones como por ejemplo en 1975 que fue declarado como Año Internacional de las Mujeres por Naciones Unidas y se realizó el primer Congreso Internacional de Mujeres justamente en la Ciudad de México. Luego en 1977 la Asamblea General exhortó a sus países miembros a declarar el Día de las Naciones Unidas para los Derechos de la Mujer y la Paz Internacional y surgió también el Movimiento de Liberación de las Mujeres, en el cual México está incluido. Yo quisiera que nos platicaras un poco, Belén, qué acciones está haciendo en estas últimas fechas Naciones Unidas para combatir la desigualdad entre hombres y mujeres. Bueno, efectivamente, agradezco que hayas repasado los avances, porque Naciones Unidas, que no es más que el cúmulo de las naciones que hacen parte del sistema de las Naciones Unidas, ha avanzado desde su fundación, avances que son muy relevantes porque sin este empuje internacional muchos países tendrían pocos referentes para instalar al interior de sus sistemas estatales justamente la igualdad. En este sentido, lo que hemos visto en los últimos tiempos es que en base a los avances y las convenciones internacionales y conferencias que ya has referido, se ha podido instalar en la agenda de desarrollo sostenible la igualdad de género. A día de hoy contamos con una agenda renovada de desarrollo que, como sabemos, la primera fase de esta agenda se aprobó por los Estados miembros de Naciones Unidas en el año 2000, se renueva el compromiso en el año 2015 en una visión hacia el año 2030 que garantice que el desarrollo económico, social y medioambiental de los países, de las naciones, tengan un enfoque de género y garanticen que hombres y mujeres del planeta realmente tengan las mismas oportunidades y la garantía de sus derechos. Y en este sentido, este avance es importante porque nos sitúa no solo desde un enfoque de derechos, en los cuales las mujeres tienen que tener garantizados sus derechos igual que los hombres, sino un enfoque de desarrollo que necesita del pleno reconocimiento de los derechos de las mujeres para afianzarse en la sociedad. Es un gran avance con un marco muy sólido para todos los países miembros, incluyendo, por supuesto, México, que jugó un rol muy importante en la definición de esta agenda. Desde esta perspectiva, ONU Mujeres apoya a todos los Estados miembros de las Naciones Unidas en establecer estas normas internacionales al interior de sus países, en garantizar que se aprueban, definen y aprueban políticas públicas para la igualdad de género y que la sociedad civil tiene vocería, tiene la capacidad también y el acompañamiento para incidir en estas políticas y para apoyar su implementación. También desde ONU Mujeres trabajamos mundialmente para que toda la participación de las mujeres y las niñas en todos los ámbitos, económico, social, medioambiental, se garantice en igualdad de condiciones que los hombres. Y allí quizás solo señalarte que los ámbitos donde hemos centrado nuestro trabajo y hemos visto un enfoque muy, digamos, detenido en el tema está en el aumento del liderazgo y la participación de las mujeres en la política, pero no solo en la política, sino en todo lo que afecta las decisiones públicas para la vida de la sociedad. Un segundo ámbito en poner fin a la violencia contra las mujeres, en el cual hemos trabajado a nivel mundial por la aprobación de leyes y políticas para erradicar la violencia contra las mujeres y a partir de allí
la implementación de estas políticas y el trabajo con la sociedad civil. Un tercer ámbito que es implicar a todas las mujeres y las niñas en los aspectos de los procesos de paz y la seguridad y en definitiva la acción humanitaria cuando hay desastres naturales. Y un cuarto punto relacionado con garantizar el empoderamiento económico de las mujeres como una vía fundamental para el desarrollo y para la garantía de sus derechos. Finalmente hemos visto avances y ahí estamos poniendo nuestro foco en hacer de la igualdad de género un aspecto central de la planificación de las políticas públicas y la elaboración de presupuestos nacionales para el desarrollo y las estadísticas con un enfoque de género, algo en lo que México, por cierto, tiene un rol preponderante. Y es desde esta lógica que hemos visto avances y donde estamos enfocándonos porque todavía para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible en el año 2030 tenemos que acelerar el paso y garantizar mayores avances en estas líneas de trabajo. Has tocado un tema en el que me gustaría profundizar, la violencia contra las mujeres. El cimiento de la violencia contra las mujeres es la desigualdad de género. ¿Podrías explicarnos un poco por qué es así? Bueno, definitivamente la violencia contra las mujeres y las niñas es una de las violaciones de los derechos humanos más grave, más extendida, más arraigada y más tolerada en el mundo. Es una violación de derechos que no solo es causa de la desigualdad de género, sino que también es consecuencia de la desigualdad. Porque una mujer que es víctima de violencia de género tiene dificultad para ejercer sus derechos plenamente, pero además la propia violencia genera que se agraven las situaciones de discriminación que enfrentamos como mujeres. Y algo importante es que no podemos entender la violencia contra las mujeres si no entendemos que esta ha sido muy invisibilizada en nuestra sociedad, ha sido silenciada. Solo hace pocos años que las mujeres hemos puesto sobre la agenda el tema y sobre todo que se ha reconocido públicamente que es un problema pues de salud pública muy fundamental, pero sobre todo hemos podido reconocer gracias a la valentía y a la determinación de miles de mujeres el que de hecho es un problema generalizado en nuestra sociedad. Solo en México el 66% de las mujeres han sufrido al menos un incidente de violencia en algún momento de su vida, ya sea emocional, física, económica, sexual o otra forma de discriminación. Y además de esto, lo que podemos estudiar y analizar con mucha claridad es que la violencia contra las mujeres se da en todos los espacios de la vida de las mujeres, se da en el espacio privado, en gran medida en manos de las parejas sentimentales de las mujeres que son víctimas, pero también se da en el espacio público, se da en el espacio del trabajo y se da en el espacio del ejercicio incluso de la política, con lo cual es un problema muy arraigado en nuestra sociedad y hasta que no seamos capaces de extirparlo, va a ser muy difícil que garanticemos la plena igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. En el caso de México, la reforma electoral de 2014 que nos trajo el principio de paridad en las postulaciones, también nos trajo la visibilización del problema de la violencia política contra las mujeres. Quisiera que nos platicaras un poco qué se está haciendo desde la ONU, qué acciones están implementando para combatir este tipo de violencia que se da en el ámbito político contra las mujeres. Bueno, definitivamente el tema de la violencia política es un tema que hemos visto agravado y cada vez más visible, no solo en México, sino en la región de América Latina y en el mundo. En distintas partes del mundo vemos que conforme las mujeres tienen una mayor actoría política, una mayor vocería, los sistemas patriarcales o los sistemas tradicionales de toma de decisiones generan dificultades para que las mujeres accedan a ese espacio, pero además se incrementa la violencia contra ellas por el simple hecho de ser mujeres en el espacio del ejercicio de la política. ¿Qué estamos haciendo como mujeres a nivel de la región y también en México concretamente? Estamos trabajando porque se defina claramente qué es la violencia política basada en género, que es aquella que se ejerce sobre las mujeres por razones de discriminación basada en género que impide el ejercicio de los derechos político-electorales de las mujeres. Impulsamos también el que esta violencia se tipifique en los códigos o políticas o normativas nacionales. El caso de México es uno donde sabemos que hay una iniciativa
para tipificar esta forma de violencia y que es sumamente importante para que las instituciones puedan ejercer una respuesta a la prevención y atención de esta forma de violencia. Trabajamos también con las instituciones electorales, incluyendo por supuesto el Instituto Nacional Electoral, pero también el Tribunal General Electoral del Poder Judicial de la Federación, en su ámbito de competencias para garantizar la justicia de las mujeres, en este caso de las mujeres que ejercen la política y sus derechos electorales, político-electorales, y trabajamos también con las mujeres que puedan acceder a formación como candidatas a la política y puedan tener acceso al ejercicio del liderazgo, a tener herramientas y conocimientos sobre sus derechos. En este campo mencionar que promovemos que los partidos políticos asuman su responsabilidad y sus obligaciones en el ámbito de México, concretamente determinadas por la normativa mexicana, en la cual pues tienen la responsabilidad de garantizar no solo la paridad en la confección de las listas electorales, sino también la formación de las mujeres candidatas y un mayor nivel de liderazgo al interior de sus instituciones. Entonces, bueno, trabajamos a estos distintos niveles con el único objetivo de garantizar que las mujeres mexicanas tienen sus derechos políticos y civiles garantizados y que pueden ejercerlo en igualdad de condiciones que los hombres y que ulteriormente redundará en una democracia más, más completa, en una democracia más incluyente y en una democracia de mayor calidad para México. Belén, te agradezco mucho esta charla, espero que sea la primera de muchas y no puedo dejar de reconocer el trabajo que está haciendo ONU Mujeres por los derechos de las mujeres, en este caso de México. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, consejera, y todos los éxitos durante este 8 de marzo para poder ampliar las voces de las mujeres en un momento tan importante para México. Gracias, Belén. Buenas tardes. Ponte en contacto con Igualdades en facebook.com/INE México, en Twitter @INE México y en el canal oficial del INE en YouTube, INE TV. También puedes ingresar a centralelectoral.ine.mx para estar al tanto de todas las actividades del Instituto Nacional Electoral. La perspectiva de género, la igualdad y no discriminación y la protección de los derechos humanos tienen un espacio para su reflexión. Igualdades. Una producción de Central Electoral. Central Electoral.